Bien, estamos empezando. ¿Qué tal? Em, con la clase de hoy. Hoy día viernes 8 de mayo. A ver, hoy día, bueno, seguramente no ve mi imagen. Pensaba que estoy compartiendo pantalla. Quiero mostrar algunas cosas, la lectura que les dije que iba a explicar el día de hoy y también algunas otras cosas. Em, Por ese motivo estoy usando compartir pantalla. Vamos a hacer dos cosas básicamente el día de hoy. Vamos a, voy a hablar de la lectura de Omar Pereira, que era la lectura que tocaba para hoy. Voy a, para que no la tengan que leer, voy a explicarla, ¿no? Y la idea es que, digamos, con la explicación ya más o menos tengan una idea y en una futura evaluación podría preguntarles algo, pero obviamente de manera más general que si ustedes lo hubieran leído. No, la comprensión no es igual si uno ve eh, si uno escucha una explicación que si uno ha leído el texto, ¿no? Porque la idea es de que esta es una de las lecturas que que estábamos eliminando. Y lo otro que quiero que hagamos hoy es hablar del trabajo, ¿no? Yo ayer les envié algunas cosas bueno, anteayer subí algunas cosas al campus virtual que habrán visto quizás y les envié un mensaje avisándoles y también grabé un video explicando, pero de todas maneras creo que hay cosas que siempre hay que aclarar un poco más, ¿no? Y preguntas, quiero que hagan preguntas sobre la entrega 2. Cualquier pregunta que tengan la puedo aclarar entre ahora y las 12:40. No, entonces, primero el texto de Pereira y hablar sobre el tema y las, luego sobre la entrega 2 y sobre el trabajo, ¿no? Y antes de continuar, quisiera pedirles que también, como siempre hacemos, ¿no? Que me avisen si es que me pueden escuchar, si pueden ver la pantalla, si pueden, por favor, hacer sentir su presencia, avisar y decirme si es que hay algún problema en la transmisión en algún momento, ¿no? Si se congela la pantalla o si es que por algún motivo no pueden ver, no a mí, porque a mí no me van a ver, pero si es que por algún motivo no pueden ver la pantalla, lo que estoy compartiendo. Si me pudieran avisar, por favor, que me escuchan y que pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Eso es lo que yo necesitaría. Bien. Ya, muy bien. Ahora ya veo sus comentarios. Perfecto, perfecto. Entonces sí me ven. Genial. Y por esa vía también pueden hacer preguntas, tanto sobre la lectura como sobre la entrega 2. No es obligatorio hacer preguntas, aunque sí me gustaría que se manifiesten, ¿no? Porque no les pedí que leyeran para hoy, pero sí son bienvenidas y también en la segunda parte, cuando pasemos a hablar del trabajo, también ahí pueden hacer preguntas. Antes de continuar sobre el trabajo, les iba a comentar, ya, sí, creo que les comenté anoche por el WhatsApp a este grupo, ¿no? Que lo estamos postergando para el día miércoles en la noche. Para que sepan, entonces tienen unos días más para desarrollarlo y hoy día vamos a hablar más sobre el trabajo. Pero primero vamos a hablar sobre el texto de Pereira y tratando de vincularlo un poco a distintos temas del curso, ¿no? El texto de Pereira es el capítulo 3 de su etnografía que se llama San Felipe, grupos de clase media se encuentran. Esta es la carátula, ¿no? Dicho sea de paso, el libro yo no lo había subido todavía, la lectura no lo había subido porque, bueno, no la tenía escaneada. La subí recién esta madrugada porque ya no había presión, como igual no la iban a leer, pero ya la subí. Encontré un PDF, no tuve que escanearlo, ya lo subí y entonces lo tienen ahí por si desean consultarlo, no están obligados a leerlo, pero eh, sí está ahí disponible, ¿no? Como les digo, en una futura evaluación
Posiblemente les haré algunas preguntas en relación a esta lectura, como a las demás, pero obviamente en el caso de esta lectura va a ser de menor intensidad porque no les pido que la hayan leído, sino simplemente que estén atentos a la explicación que voy a dar y después pueden volver a ver el video, ¿no? Entonces el nivel de detalle que les pediría sería menor en el caso de este texto. Eh, Nuevamente lo podemos describir como una etnografía. San Felipe, grupos de clase media se encuentran de Omar Pereira. Omar Pereira es medio antropólogo, medio sociólogo. De hecho, que en la actualidad es más sociólogo. Él trabaja, es profesor en la Católica. Creo que es coordinador del área de sociología dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Pero el hecho que sea antropólogo o sociólogo en realidad no es importante, ¿no? Es un trabajo, es una etnografía no muy distinta de la que hizo Salas, por ejemplo, en Apu o ¿no? en el Cusco, o la que han hecho otros antropólogos en otros lugares. Eh, y eso es parte de lo que quiero que entendamos, ¿no? Que la antropología y en general la etnografía, el estudio de los espacios humanos, el estudio de las culturas a través de una experiencia vivencial, no tiene que restringirse únicamente a los pueblos indígenas o a las culturas rurales o a zonas remotas de un país o del mundo. Eso ha sido lo clásico, de hecho, pero no necesariamente tiene que limitarse a eso. Puede también darse en espacios urbanos, puede darse en espacios incluso de clase media, como San Felipe, que ven en esta foto, ¿no? La residencia de San Felipe, un espacio emblemático considerado de clase media de Lima, que seguramente muchos de ustedes conocen, han pasado por ahí, de repente alguien vive ahí, no lo sé. Em, y acá lo tomamos, en este libro se toma como objeto de estudio, ¿no? Ahora hay que decir que sí, algo particular del texto es que, claro, a diferencia de Salas o a diferencia de Malinowski en la isla de Trobriand, Pereira es un nativo del lugar. Omar Pereira, él es sanfelipano, él creció en San Felipe, aunque posteriormente se mudó, ya no vivía ahí cuando estaba haciendo este estudio, que fue su tesis de doctorado. Él ya no vivía en San Felipe, pero él regresó a vivir en San Felipe para hacer su tesis, ¿no? Para hacer su trabajo de campo. En otras palabras, quiero que entendamos eso que, digamos, este sí es un estudio que se basa en haber ido a vivir al lugar, ¿no? Que es lo que hizo Salas en Japón, es lo que hizo Malinowski en la isla de Trobriand, y Pereira lo hace acá también, en San Felipe, aunque él es originario del lugar, pero ya no vivía ahí desde varios años antes. Entonces es un estudio, y eso es un poco la esencia de un estudio etnográfico, ¿no? No siempre se puede. Hay estudios etnográficos que se hacen, digamos, yendo durante el día, pero cuando se puede, lo ideal es vivir ahí, ¿no? Él, de hecho, que fue, alquiló un departamento en San Felipe, etcétera, etcétera. ¿No? Es algo, y es una opción, nuevamente, venimos hablando de esto de la etnografía como método, y es una opción también que ustedes pueden considerar en el futuro para una tesina o quizás para una tesis, digamos, ¿no? Para una tesis de licenciatura o de maestría más adelante, no porque ustedes vayan a ser antropólogos, yo sé que ustedes son de distintas carreras, pero la etnografía no es algo que solamente es utilizada por los antropólogos hoy en día. Los antropólogos la desarrollaron, pero puede ser utilizada por sociólogos como Omar Pereira, pero también por gente de otras disciplinas, de otras carreras, sea turismo, sea eh, ciencias políticas, incluso sea historia, sea quizás periodismo también, ¿no? Entonces es algo a tener en consideración. Eh, y es importante también, quiero remarcar, es importante que entendamos que los grupos de clase media o, por qué no decirlo, también de clase alta, también pueden ser un objeto de estudio, ¿no? Y ese es parte del motivo por el cual quería incluir este texto, para no dar la impresión errónea de que los siempre son los indígenas o los campesinos o las minorías étnicas como los afroperuanos los que van a ser estudiados, los que son los otros, los que son los extraños que tienen que ser entendidos por la academia o por los universitarios, ¿no? Sino que todos somos potencialmente raros, ¿no?
Por eso hay un famoso estudio de un antropólogo norteamericano, que ahorita me olvidé de su nombre, pero se llama Para raros nosotros, ¿no? Todos somos potencialmente raros, por eso en antropología se dice que el propósito de la antropología es hacer extraño lo familiar y familiar lo extraño, ¿no? Todos somos potencialmente raros, incluyendo los sectores que tienen prestigio social, como la clase media o como las clases altas también, ¿no? Y todos tienen su cosmovisión, por así decirlo. Todos tienen su visión particular del mundo, ¿no? Entonces, no es que su visión del mundo es la correcta, es la universal, y las demás son visiones particulares, las de los grupos oprimidos, las de las minorías étnicas, o las de los campesinos, o la de los pueblos indígenas. No, toda visión del mundo es particular, sino que algunos grupos, por su poderío social, universalizan su visión particular para que parezca universal o la hacen parecer universal, ¿no? Ahora, dicho sea de paso, si hablamos de grupos urbanos y grupos de clase media, hay mucha variedad, hay mucha variación. No todos son pues poderosos no. En este texto de Pereira no estamos hablando de las casuarinas, no estamos hablando de la Confiem, estamos hablando de San Felipe, que básicamente son tradicionalmente profesionales de clase media, ¿no? Médicos, ingenieros, maestros, oficinistas, y ya más recientemente también comerciantes, como el texto trata en parte de eso, de esa transición. Voy a hacer un envío por acá por el WhatsApp y continuamos. A ver, un segundo, por favor. Ya, muy bien. Voy a seguir grabando por aquí por el WhatsApp. Muy bien. Entonces, eso es un poquito lo que quería decir a manera de introducción. Y bueno, en esa foto ven la residencial San Felipe, que además no solo es un espacio de clase media, sino que es un lugar emblemático porque en Lima es un espacio que, bueno, fue un espacio planificado, como muchos saben, data del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry de los años 60. Es uno de varios espacios planificados en Lima, ¿no? También están las unidades vecinales, que hay algunas, los barrios obreros, pero mientras que los barrios obreros y hasta cierto punto las unidades vecinales estaban pensados para clases trabajadoras del sector formal o quizás una especie de clase media un poco más popular, San Felipe fue concebido para una clase media netamente profesional, ¿no? En los años 60 y está muy vinculado con ideas que están asociadas a la clase media, con el orden, con la planificación, con una idea de limpieza y eso es parte también de lo que Pereira explora en su texto, ¿no? Entonces, voy a tratar de dar una breve explicación de algunos de los puntos más importantes en el capítulo que hemos leído, o bueno, que yo he leído y que originalmente les había pedido leer, pero que ya no, ¿no? Eh, Como digo, en parte lo importante es lo que nos dice el texto, pero también entender que la clase media, las clases medias y también las clases altas también pueden ser un objeto de estudio, ¿no? No tienen que ser siempre los que estudian a otros, sino que también pueden ser estudiados y también tienen cosas que son bien particulares y que son especiales o digamos no simplemente son poseedores de una razón universal, como a veces se piensa, sino que también tienen una lógica cultural particular, ¿no? El capítulo que les había dado a leer se llama Fronteras. Sanfelipanos evalúan a sus vecinos. Es el capítulo 3 del libro y quiero ver, sí, veo sus comentarios. Nomás quiero asegurarme que no me pierdo ninguno. Muy bien. Dicen que se escucha bien, todo bien. Perfecto. Como digo, el capítulo 3 del texto se llama Fronteras. Sanfelipanos evalúan a sus vecinos. El tema fundamental del capítulo es, bueno, como el título lo indica, es este tema de las fronteras, ¿no?
El capítulo no, en un capítulo obviamente no va a analizar toda la cultura de San Felipe, no va a analizar, no habla mucho, por ejemplo, de sus costumbres, de sus rituales o de sus mitos, como otras cosas que hemos leído, sino que se centra en un tema particular que es cómo los sanfelipanos se evalúan unos a otros, cómo trazan estas fronteras, pero no fronteras literales en el terreno, sino fronteras invisibles, cómo dividen, cómo se dividen y cómo se clasifican mutuamente, ¿no? Cómo, como dice el título, cómo evalúan a sus vecinos, a quienes consideran que son como ellos y quienes no. Parte del argumento del capítulo es que la clase media eh, no es una sola, es internamente diversa y se percibe a sí misma como internamente diversa, ¿no? Y sabemos eso en Lima, en el Perú hoy en día se habla, se usan términos como, ¿no?, clase media y por otro lado clase media emergente, se habla de los emergentes, a veces en tono positivo, a veces en tono peyorativo. Pero al mismo tiempo, hablar de clase media en el Perú y en cualquier país en realidad es muy poco preciso, no hay mucha precisión en los términos, ¿no? La clase media no es algo objetivo que podemos decir, bueno, ahí está, esto es. Eh, Hasta cierto punto, pero hay fronteras que son borrosas entre la clase media y la clase alta, y hay fronteras también que son borrosas entre la clase media y lo que a veces se dice las clases populares, la clase trabajadora, no hay un solo término, ¿no? Pero parte del argumento de Pereira es que en un lugar como San Felipe, las personas eh, se clasifican no solamente en torno a la clase social en el momento, no solamente en torno a cuánto dinero tienen, no solamente en torno al color de la piel, aunque sí es un marcador, sino también a su trayectoria y a una cierta evaluación moral, ¿no? Eh, Se otorgan, digamos, mayor o menor valor dependiendo de estas cuestiones. Eh, y Pereira, la forma como él hizo su estudio, bueno, él vivió ahí un año y medio, y mucho su método sí es hacer entrevistas, pero él analiza las entrevistas para tratar de entender las percepciones de los actores, ¿no? Y hace como estas pequeñas tablas donde él divide por sectores C1, G1, C2, C3, G2, C3 nuevos. Él divide a los vecinos de San Felipe básicamente entre, bueno, lo que llama los antiguos y los nuevos, ¿no? Los antiguos son este sector original de los años, que llegó ahí en los años 60 cuando se construyó San Felipe, y eran pues profesionales de clase media, como ya dije, ¿no? Oficinistas, funcionarios públicos, profesores, algunos ingenieros, médicos, etcétera, ¿no? Y que muchos de ellos ya, pues, de los originales que llegaron, ya son personas mayores, ya son adultos mayores, y sus hijos ya forman una nueva generación, ¿no? Entonces él divide a esos antiguos, él los divide en antiguos mayores, adultos mayores, luego antiguos adultos, y luego antiguos adultos jóvenes, ¿no? Que son ya la nueva generación. Y por otro lado están los nuevos, que son en parte, o sea, esa es una clasificación en parte EMIC, ¿no? De la gente ahí. Es la percepción de que hoy en día en San Felipe llegan personas que son de otros espacios, que vienen de barrios más populares, que ya no son necesariamente profesionales, sino muchos de ellos comerciantes, que les ha ido bien, que tienen en muchos casos más dinero que los sanfelipanos antiguos y que quieren, digamos, quieren vivir mejor y llegan a este espacio, eh, pero son un sector distinto, ¿no? Y hasta cierto punto esa percepción tiene algo de base en la realidad. Efectivamente, hay muchas personas que llegan en los últimos años y que no pertenecen a ese sector original, ¿no? Pero como toda percepción social es en parte una simplificación. La, y en gran parte lo que él encuentra es de que las nociones de la clase media
sobre quiénes son como ellos y quiénes no lo son, sobre el valor de las personas, están fuertemente cargadas de moralidad, ¿no? Están fuertemente cargadas, tienen una fuerte carga moral, una evaluación moral. En los sanfelipanos antiguos se consideran mejores que bueno, que otras personas que son más ricas que ellos, ¿no? Que los sectores altos, digamos, ¿no? Los sectores de, no sé, San Isidro, Casuarinas, porque consideran que esos sectores son menos trabajadores que ellos, que viven más desordenadamente, etcétera, ¿no? Y también se consideran, digamos, mejores que los que están socialmente por debajo de ellos, ¿no? Que son los sectores, los barrios populares y que llegan, muchas de esas personas llegan y se mudan a San Felipe también. Y lo que ellos consideran que los hace mejores que estas personas es este tema de la educación de hogar, ¿no? Que es un constructo cultural importante en el Perú, ¿no? La idea de que, bueno, es más que no importa tanto si alguien tiene un título o no, no importa tanto si tiene dinero, pero que tenga educación de hogar. Sobre todo para los adultos mayores de San Felipe, de los sanfelipanos antiguos, eso es muy importante. Eh, los buenos modales, ¿no? La cierta moderación en el comportamiento, saludar a los vecinos, tener respeto por los mayores y muchos de ellos, digamos, consideran que muchos de los nuevos vecinos no lo tienen, ¿no? Esa es su percepción, no es la realidad, no es lo que está diciendo Pereira, pero es la percepción de los adultos mayores entre los sanfelipanos antiguos, ¿no? Eh, y luego con mientras que los sanfelipanos antiguos que son adultos y adultos jóvenes, sí tienen algo de eso, pero mucho menos, ¿no? Y los jóvenes, por ejemplo, más valoran en las personas lo que él llama una orientación cívica, de tolerancia, respeto, diálogo, y valoran más el trabajo también, ¿no? Entonces, esa es una diferencia entre los jóvenes y los mayores. Los mayores valoran más lo que llaman la educación de familia, y los jóvenes valoran más la capacidad de diálogo, de respeto, de tolerancia y sobre todo la ética de trabajo. Y los vecinos nuevos, a quienes Pereira también entrevista, los vecinos nuevos que no han nacido en San Felipe, sino que han venido muchas veces de barrios más populares, ellos valoran aún más el trabajo, ¿no? Por encima de todo. Su valoración se basa en el trabajo y ellos se consideran a sí mismos como personas que se han hecho solas, como personas que han triunfado a pesar de no venir de dinero y eso es lo que valoran por encima de todo, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las fronteras relevantes en San Felipe, de las fronteras sociales mediante las cuales la gente se evalúa mutuamente. Pero hay bastante más que decir. Voy a enviar esto un momento y seguimos. Bien, el, entonces, como decía, hay diferencias entre las edades en cuanto a las percepciones, ¿no? Y también eh, lo que Pereira argumenta es que, bueno, lo que él encuentra es que hay un cierto prejuicio o una cierta infravaloración, subvaloración hacia los vecinos nuevos, lo cual, bueno, no sorprende del todo. Sabemos que vivimos en una sociedad jerárquica, sabemos que vivimos en una sociedad cargada con prejuicios sociales de clase, de etnia, de raza, de geografía, etcétera, ¿no? Eso en sí no sorprende, es más, o sea, creo que está en el imaginario nacional, incluso lo caricaturizamos a veces de una forma, yo creo, un poco burda en programas como Al fondo hay sitio, ¿no? Y otros programas televisivos, donde es una imagen caricaturizada y además muchas veces poco realista de todo esto, ¿no? Pero bueno, ese es ya un tema de la producción televisiva.
Entonces sabemos que vivimos en una sociedad cargada de prejuicios sociales y todo, pero lo importante no es afirmar eso de forma general, porque eso ya lo sabemos, sino cómo exactamente funciona y cómo eso va cambiando con el tiempo, ¿no? A veces los prejuicios sociales se manifiestan de una forma más sutil que esa forma, digamos, burda que vemos retratada en los programas televisivos, pero por ser más sutil precisamente es más peligrosa, ¿no? Y a veces no es nada sutil tampoco, ¿no? Pero lo importante es cómo exactamente funciona, ¿no? Y no va a ser lo mismo, evidentemente, en San Felipe que en otro lugar. Pero en el caso de San Felipe, que ha estudiado Omar Pereira, sí encuentra, digamos, cierta infravaloración hacia los nuevos vecinos por parte de los vecinos mayores, ¿no? De los vecinos antiguos y más en los mayores que entre los jóvenes. Él encuentra que entre los jóvenes el nivel de prejuicio o el nivel de infravaloración hacia los nuevos es bastante menor, ¿no? Aunque no está del todo ausente. Y él utiliza también ciertas categorías antropológicas, ¿no? Por eso digo, el hecho que sea sociólogo o antropólogo no importa tanto porque es un estudio con bastante carga antropológica. Él cita a una antropóloga, Mary Douglas, muy conocida en la antropología, que ella estudiaba este tema de el orden, ¿no? Y el desorden, la limpieza y la suciedad, y cómo estas son imágenes muy fuertes en las sociedades humanas, ¿no? Y lo que encontraba Mary Douglas es de que en toda sociedad se distingue entre lo limpio y lo sucio es básicamente aquello que no encaja en las categorías preexistentes, aquello que no encaja dentro de un orden, aquello que es percibido como algo que genera caos y desorden, ¿no? Pero varía enormemente de sociedad a sociedad qué cosas son consideradas limpias y cuáles sucias. No es algo universal. O sea, todas las sociedades lo hacen de alguna manera, pero lo hacen de maneras distintas. Y muchas veces lo que es percibido como sucio es simplemente percibido así porque es visto como algo que está fuera de lugar. Entonces, esa idea, bueno, Douglas lo usaba para hablar de la India, para hablar de la sociedad de castas, también para hablar de eh, las prohibiciones del Levítico en la Biblia, ¿no? Y lo interesante es que Pereira lo toma y lo aplica a un espacio como San Felipe, ¿no? En Lima. Entonces, nuevamente, lo importante es entender, hacer extraño lo familiar y familiar lo extraño. Entender que un barrio de clase media en Lima puede ser tan extraño y tan culturalmente particular y tan digno de ser estudiado antropológicamente como cualquier pueblo rural o amazónico o andino, etcétera, ¿no? Eh, Pereira usa esta idea para entender cómo los vecinos antiguos de San Felipe perciben que hay un orden en su espacio y que los nuevos rompen un poco con ese orden, ¿no? Y como ejemplo da esto de que muchos de los nuevos son comerciantes, ¿no? Entonces, y a veces utilizan, no hacen la distinción clara entre el espacio de trabajo y el espacio de residencia que tradicionalmente han hecho los profesionales de cuello blanco o los oficinistas, ¿no? Sino que mezclan eso y eso hace que sean percibidos como menos limpio por algunos de los antiguos, no todos, ¿no? Da el ejemplo de una señora que se queja de que los vecinos nuevos, ella los ha visto llevando polos a su casa, polos que venden, ¿no? En el ascensor a su departamento y cómo puede ser que lleven mercadería, eso es inconcebible para ella, ¿no? Eh, pero eso es lo que rompe los esquemas de los antiguos, ¿no? Y bueno, también los acusan de que nos saludan, que gritan todo el tiempo, que ponen su música a todo volumen eh, y otras cosas, ¿no? Entonces hay esta percepción de los antiguos hacia los nuevos, pero nuevamente no es universal, se da más entre los mayores y bastante menos entre los jóvenes. Los jóvenes aceptan más a los nuevos vecinos y se llevan mejor con ellos, aunque no siempre perfectamente, ¿no? Entre los mayores incluso Pereira llega a identificar lo que él llama un discurso racista, ¿no? Él habla de
racismo. Como ustedes probablemente saben, hasta hace unos años era común en nuestro país negar que había racismo, ¿no? Incluso en las ciencias sociales, ¿no? Y era común decir que, bueno, en el Perú hay clasismo o hay prejuicios de cierto tipo, pero no hay racismo como hay en Estados Unidos o como había en Sudáfrica, etcétera. Pero recientemente esa percepción está cambiando, no porque haya más racismo que antes, quizás hay igual o quizás un poco menos, pero hoy en día ya no lo negamos tanto, ¿no? Y las mismas ciencias sociales ya no lo niegan tanto, ¿no? Más bien lo afirman, ¿no? Y ese es el caso de Pereira. Él reconoce que hay un discurso racista en el lugar. Eh, Aunque como dice aquí, ¿no? Los adultos con un discurso racista no consideran a los vecinos nuevos como indios o como inmigrantes, sino como cholos, ¿no? Son términos que se utilizan o a veces se usan eufemismos, ¿no? O eufemismos como esto del rey de la papa, el rey de la cebolla, para referirse a los vecinos nuevos, ¿no? Entonces, él sí identifica un discurso racista, pero está presente en algunos adultos mayores más que en otros, y en los jóvenes bastante menos. Eh, pero sí está, digamos, sí es algo que existe. Y sí a veces se asocia con rasgos del color de la piel, con formas de hablar. eh, sí se asocia, digamos, y consciente o inconscientemente, la gente no lo dice, pero sí está, puede estar presente, ¿no? Digamos, las percepciones están ahí respecto a esas cosas, ¿no? Al color de la piel, a la forma de hablar, al origen geográfico, ¿no? Entonces sí hay algo de eso, ¿no? De ese prejuicio social. Lo cual nuevamente no sorprende, pero la cosa es ver cuál es la forma, ¿no? Eh, Luego el autor también nos dice que las, esta división entre los nuevos y los antiguos no es la única frontera social importante, ¿no? Hay otras también. También hay entre los mayores y los jóvenes, ¿no? Los mayores también consideran que hay diferencias entre ellos y la generación de sus hijos, pero como dice, estas diferencias no es enfatizada tanto. A diferencia, ¿no? Como dice, en entrevistas y conversaciones informales con adultos mayores y adultos perciben diferencias entre ellos y sus hijos, pero en general son relativamente neutrales. Los vecinos nuevos, por el contrario, cuando son evaluados por los vecinos antiguos de San Felipe y particularmente por los adultos mayores, no solo son vistos como distintos, sino también como inferiores y en algunos casos peligrosos de distintas formas. Entonces la tendencia, los nuevos son vistos como, son rechazados más que los jóvenes que son de los hijos de los sanfelipanos antiguos, ¿no? Entonces la brecha generacional sí está presente, pero no tan fuerte. Y eso es algo que es variable, ¿no? Hay momentos y ubicaciones de la historia en que lugares y momentos históricos en que esa brecha generacional se vuelve muy fuerte y hay un fuerte rechazo entre generaciones, ¿no? El caso más famoso probablemente es en los países desarrollados en los años fines de los 50 y sobre todo en los 60, ¿no? Con el rock and roll, con la contracultura, que llegó al Perú muy parcialmente, ¿no? Y incluso en San Felipe no se ve esa brecha generacional, no es tan fuerte como la brecha entre antiguos y nuevos. Y también menciona una frontera social importante más, que es eh, con algunos adultos mayores, ¿no? Los sanfelipanos sí, hay algunos adultos mayores que, si bien pertenecen al grupo antiguo, ¿no? Pero también son vistos como personas que pueden traer contaminación porque a veces por la edad se aíslan o desarrollan lo que se llama síndrome de Diógenes, y acumulan cosas en sus departamentos o tiran basura desde sus ventanas, ¿no? Entonces tampoco es de que los antiguos, los vecinos antiguos de San Felipe son los que tienen todo el poder y el prestigio y no y discriminan a los otros. No, es más complejo, ¿no? También la edad puede ser una brecha importante, una brecha etaria que puede resultar en discriminación o marginación
de ciertas personas, ¿no? Pero sin embargo, con ellos hay un poco más de condescendencia que de rechazo, ¿no? Como dice acá, generalmente los sanfelipanos retratan a estos adultos mayores como pobres viejitos, viejos y solos, con un problema mental por su edad, incluso sienten simpatía por ellos, ¿no? Pero de todas maneras se da cierta marginación. Bien, esos son algunos de los temas más importantes de la lectura y voy a concluir diciendo algunas cosas, pero si tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, lo pueden hacer por el Facebook y luego pasamos a hablar del otro tema de hoy que es la entrega uno, ¿no? Perdón, la entrega 2 del trabajo que se viene. Bueno, para terminar, parte de lo que argumenta Pereira no es solamente entender las particularidades. Un ratito, voy a enviar esto por el WhatsApp y continuamos. Sí, parte de lo que evalúa Pereira no es solamente estudiar las particularidades de San Felipe o estudiar este tema de estas fronteras sociales en particular, sino tratar de entender mejor la clase media y la clase social, ¿no? Y parte de lo que él dice es de que la gente se evalúa no solamente, mutuamente, no solamente por cuánto dinero tienen o por el estatus en un momento dado, sino también por su trayectoria. Eh, eso, digamos, que plantea un reto en nuestra sociedad porque aún dentro de la clase media, aún cuando la gente asciende a la clase media, todavía pueden haber percepciones negativas o también pueden ser discriminados, como también pueden haber roces reales, producto de costumbres distintas, ¿no? Entre distintos sectores sociales. Eh, a ver. Ya, pensé que de repente había un comentario, pero eh, ya. Y pueden haber, digamos, diferencias reales es cierto, en costumbres, ¿no? Pero también las percepciones, digamos que generan una división mayor, ¿no? En un espacio como San Felipe, que uno lo ve como, bueno, es simplemente un lugar bonito para vivir, se dan estos roces y se dan estas formas de marginación y de discriminación también, aunque no necesariamente de la forma estereotipada que tenemos, como digo, de los programas televisivos, que además siempre muestran extremos, ¿no? La clase alta y sector popular, ¿no? Además de una manera nada realista ni convincente sino que también se dan en esos espacios intermedios y se dan de maneras más sutiles y no se dan entre todos por, por igual, ¿no? Como hemos dicho. Eh, Se dan más entre los mayores que entre los jóvenes. Entre los jóvenes ya esas fronteras se empiezan a borrar, ¿no? Y las diferencias de valores entre los mayores y los jóvenes también se empiezan a borrar. De todas maneras, digamos, el texto es útil en el sentido de que nos hace más conscientes de las formas como en el Perú contemporáneo y en una ciudad como Lima o en otras ciudades del país nos evaluamos mutuamente, cómo nos clasificamos y nos hace pensar si es que de repente estamos siendo justos con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos en la forma como los evaluamos, ¿no? De repente tenemos, aunque no vivamos en San Felipe, yo no vivo en San Felipe tampoco, pero de repente tenemos vecinos a los que sí vienen de un origen diferente al nuestro, de otra parte del país, o tienen una ocupación muy distinta a la nuestra o la de nuestros padres, eh, o vienen de un origen más o menos pudiente, y de repente la forma como los evaluamos y cómo los consideramos, cómo los clasificamos, no siempre es justa, ¿no? De repente a veces es un poco injusta. Entonces, eso es también parte de lo que el texto creo que nos ayuda a entender nos, y a pensar dos veces quizás antes de evaluarnos mutuamente de esa manera y tratar de entender al otro
antes de juzgarlo. A veces hay cosas que sí uno puede juzgar, no es de que no hayan comportamientos problemáticos entre distintos sectores sociales, pero siempre hay que tratar de entender al otro antes de juzgarlo. Y eso es parte de lo que la mirada etnográfica nos incentiva a hacer, nos conduce a hacer. En fin, he tratado de escribir, digamos, los aspectos más importantes de la lectura, más allá de los detalles, más bien los puntos más importantes, ¿no? Y los que deseen leerlo, bueno, es un ejemplo interesante, como digo, de cómo sectores de clase media, o podría ser de clase alta, ¿por qué no? Sino que en este caso es de clase media, cómo se pueden convertir en un estudio, en un objeto de estudio etnográfico. En el Perú hay pocos ejemplos de eso, ¿no? De hecho, que yo quería incluir uno y básicamente era Pereira y no hay mucho. Hay una socióloga que estudia las clases altas, pero no con la profundidad etnográfica que lo ha hecho Pereira y entonces no hay muchos estudios de este tipo. Pero sí creo que ayuda el hecho de entender que también los sectores con poder social pueden ser colocados bajo la lupa. No siempre son los que van a estudiar a otros, sino que también pueden ser estudiados. Bien, eso es lo principal. Si no hay ninguna pregunta, podemos pasar al tema del trabajo. Veo, muy bien, entonces veo que si me escuchan, no hay quejas por el tema del audio o de la imagen. Bien, muy bien, entonces podemos pasar ahora al tema del trabajo. Bien, bueno, como les dije el día de ayer, les envié un WhatsApp, ¿no? Les voy a dar unos días más porque lo pidieron, yo también lo estaba pensando, pero ya como ustedes lo pidieron, me pareció bien, me pareció razonable, ¿no? Así que deseado hasta el miércoles en la medianoche, porque la idea sería discutirlo, como hicimos la vez pasada, discutirlo una vez que yo he podido leer sus entregas, discutirlo en clase el día viernes, de aquí a una semana. ¿No? Por eso necesitaría que estén el miércoles en la noche. Y la lectura que íbamos a hacer para el viernes, que es la de Golte, la pasaríamos para el martes. ¿No? La idea era que no se juntara una lectura con una entrega, pero bueno, no es el fin del mundo. Leen la lectura de Golte para el martes y de ahí tienen todo el resto del martes y el miércoles para terminar de trabajar en, eh, en la entrega 2. La entrega 2 tampoco hay que estresarse demasiado, ¿no? Eh, es 3 a 4 páginas lo que les estoy pidiendo, pero 3 a 4 páginas de texto, ¿no? No incluyendo carátula, no incluyendo bibliografía, sino netamente de texto, ¿no? Eso es básicamente lo que tienen que hacer para el próximo miércoles. Aquí está. Básicamente es eso, ¿no? 3 a 4 páginas de texto, pero con su título al principio, no necesitan carátula, pero sí un título y bibliografía al final. Y básicamente eso es todo por ahora. La idea es que esas 3 a 4 páginas de texto sean un primer fragmento de lo que va a ser el trabajo final, ¿no? Y esa es una diferencia entre la entrega 1 y la entrega 2. La entrega 1 fue como un plan, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y estas son algunas de nuestras fuentes. Y luego ese plan ya queda ahí. Yo les di correcciones a todos porque, bueno, porque siempre me gusta dar retroalimentación y además porque se aprenden cosas para el futuro y además porque, de hecho, que ya algunas cosas de redacción que hemos comentado o del citado de fuentes ahí son útiles, ¿no? Y les pueden servir para la entrega 2, pero en sí la entrega 1, digamos, ya no entra directamente en la entrega 2. Pueden tomar, si hay partes que les sirven de lo que escribieron, pueden tomarlas, pero mayormente la mayoría escribió solo un párrafo y luego las fuentes, ¿no? Ya no necesitamos bibliografía comentada en la entrega 2, sino una bibliografía simple, pero en el formato correcto y, como digo, sobre todo el texto de 3 a 4 páginas. Vamos a hablar en más detalle de todo eso, pero nuevamente si tienen preguntas, si tienen
preocupaciones, ahora es el momento para expresarlas. Pueden enviar un comentario por el Facebook o como comentario a este video, o pueden enviar también un audio o un mensaje por el WhatsApp, pero no a mí personalmente, sino a la lista del curso, ¿no? Bien, si tienen alguna pregunta ya saben que la pueden hacer. Voy a estar viendo los comentarios de tanto en tanto. Bien, entonces 3 a 4 páginas ya es redacción desarrollada, es ensayo. Como les he dicho varias veces, a veces los alumnos me piden para la entrega 2 un formato, ¿no? Un formato, eh, como ¿no? Algo, una estructura muy rígida y no la hay porque ya estamos hablando de redactar, es un ensayo bibliográfico, es como lo hemos llamado, ¿no? Entonces, más que formato es tener una redacción en párrafos donde ustedes van desarrollando ideas y específicamente es un ensayo bibliográfico. Y eso quiere decir, este componente es ensayo bibliográfico, ¿no? Que van a hablar sobre lo que han leído, van a hablar sobre lo que han leído, eh, sobre su tema, ¿no? Y ahí hay un punto importantísimo que, bueno, que no me canso de decir, lo he dicho varias veces, lo dije en el video que les grabé ayer, lo vuelvo a mencionar ahora, y ese punto es que eh, no deben solamente hablar sobre su tema, sino deben hablar sobre cómo se ha escrito sobre su tema, ¿no? Eso es fundamental en un ensayo bibliográfico y es lo que es un error muy, muy común siempre en la entrega 2, que la gente olvida ese aspecto, ¿no? Solo se limitan a, digamos, si su tema es la historia de las epidemias en Perú, empiezan a hablar, bueno, la fiebre amarilla empezó tal año y terminó tal año y fue así, la gripe española llegó tal año y fue así. No, eso no es lo que queremos. O sea, en parte sí, está bien, pero buena parte del texto debe dedicarse más bien a hablar sobre cómo se ha escrito sobre la fiebre amarilla, cómo se ha escrito sobre la, eh, la gripe española. Y no solo cómo se ha escrito, sino cómo se ha investigado. Cómo se ha investigado, cómo sabemos lo que sabemos, cómo se sabe lo que se sabe, porque eso es lo que nos va a permitir evaluar hasta qué punto esas fuentes son confiables y qué es lo que nosotros creemos, ¿no? Es una dimensión que muchas veces falta de los trabajos de los estudiantes. Entender, eh, tener una visión crítica, un análisis crítico de las fuentes, ¿no? Si están usando una fuente de un autor, González, no solamente tomarla como, ah, ya, González lo dice, debe ser verdad. No, porque convertirlo a González también en un objeto de estudio, en un objeto de análisis, ¿no? Como Pereira hace con los sanfelipanos, ¿no? Convertirlo al autor en, a ver, ponerlo bajo la lupa y decir, bueno, él hace lo siguiente, ¿no? Su metodología fue tal y su argumento es tal, ¿no? Pero a mí no me convence, no están obligados a discrepar con los autores, pero pueden hacerlo y muchas veces deben hacerlo, ¿no? Si están completamente de acuerdo con ellos, bueno, no van a forzar una discrepancia, pero encontrar qué aspectos, qué flaquezas o qué debilidades tienen los textos de los autores que están leyendo. Eso es muy importante y compararlos entre sí, ¿no? Decir, bueno, ellos han hablado de esto, pero este autor habla de esta manera y no entiendo por qué esa contradicción, ¿no? No entiendo por qué unos dicen una cosa o por qué otra. Y si no encuentran contradicciones directas, por lo menos hablar sobre qué tipo de estudio es, ¿no? Entonces quiero ver mucha redacción del tipo, eh, bueno, García eh, en su libro tal realiza un estudio, ¿no? En base a encuestas y llega a la conclusión que esto sucedió así, ¿no? Eh, Mientras que Fernández en 2006 más bien hace otro tipo de estudio y llega a esta otra conclusión. Y es interesante si los ponemos, si los comparamos, porque tal cosa y tal cosa, ¿no? Comentar sobre los textos, eso es fundamental y no quiere decir que dejan de hablar
de su tema, no, sino que hablan de su tema a través de una discusión de los textos, ¿no? Y parte de eso, por eso también les he subido este documento que habla del estado de la cuestión, ¿no? Si van al campus virtual, a ver, vayamos al campus virtual, a la página del curso, en la página de introducción, ahí verán que les he subido, debajo de la última tarea y todo eso, dice, hay varios documentos. Está pautas y recordatorios para entrega 2, que es el documento más importante, eh, que es el que les acabo de mostrar, y luego está este documento opcional que es un estado de la cuestión, que lo he tomado de no el último manual, sino el anterior manual de la universidad, del manual de redacción del programa de humanidades, y es una explicación útil porque si bien no lo hemos llamado estado de la cuestión esta vez, en la práctica en parte lo que están haciendo es un estado de la cuestión. Quizás no un estado de la cuestión que pretenda abarcar todo, pero sí en el sentido de hacer una revisión de qué es lo que se ha estudiado de un tema, ¿no? Porque eso es fundamental para saber qué es lo que nosotros podemos aportar. Hay una pregunta de Daniel antes de que quiero responder. Voy a leer la pregunta de Daniel. Bueno, primero voy a enviar por el WhatsApp y luego respondo la pregunta de Daniel. Ahí está. Muy bien. La pregunta de Daniel es la siguiente. Profesor, aún no me queda claro cómo hacer la entrega 2. Se menciona que se debe responder cómo se ha escrito un texto o cómo se llegó a esa fuente. Esto no me queda claro. Em, Tampoco sé qué poner. Desarrollo conceptos, desarrollo ideas, desarrollo un primer ensayo. ¿Cómo se define esa parte del trabajo? Muchas gracias. Perfecto, muy buena pregunta. Ya, vamos a tratar de responderlo. Luego, quizá podría subirnos un modelo de un avance 2 bien hecho y con lo que se pide, quizás de cursos anteriores. Sería de gran ayuda si esa posibilidad. También comenta Daniel. Sí, muchas veces yo he pensado hacer eso. Hay un problema con subir trabajo de alumnos. Y es que eh, claro, yo trato de no subir trabajos inéditos, sobre todo de otras personas. ¿Por qué? Porque si subo un trabajo de un alumno de un año anterior, no, no digo ustedes, pero alguien puede bajarlo y lo envía a un amigo, que lo envía a un amigo y ese amigo termina presentándolo como propio. Y luego mi alumno que escribió su trabajo, de repente termina queriendo publicar su trabajo y lo publica y sale que alguien más ya lo subió en línea y luego sale como plagio, etcétera, ¿no? ¿Me entienden? Por eso el trabajo inédito o trabajo de cursos en general no debe circular. Puede que hayan profesores que lo suban con la mejor intención, yo también alguna vez lo he hecho, pero es una práctica peligrosa que puede llegar a manos de alguien que lo quiera presentar como propio, ¿no? Eh, por eso es mejor subir cosas publicadas. Entonces, lo que sí voy a hacer y lo que he hecho antes, hoy mismo voy a subir textos míos que de alguna manera se aproximen, o textos míos u otros textos publicados que de alguna manera se aproximen al ideal de lo que estamos pidiendo, ¿no? Eh, Sí, porque cuando es un texto publicado ya no hay problema, ¿no? No hay, si alguien lo copia, bueno, está, ¿no? Ahí uno puede mostrar, pero yo lo publiqué primero, no hay problema. Entonces, voy a hacer eso. Voy a subir algún texto mío y de repente algún otro texto que sirva como modelo de un estado de la cuestión o de un ensayo bibliográfico, ¿ya? Y de hecho, el texto del día el próximo texto que tenemos, el de Golte, se aproxima un poquito también, entonces también lo pueden ver, ¿no? Eh, Hay muchos ejemplos. Entonces sí, para responder a la pregunta de Daniel, no voy a subir puedo mostrarles, eso sí, ahora les puedo mostrar brevemente en la pantalla trabajos de años anteriores, eso sí, no hay ningún problema, pero no los voy a subir al aula virtual porque son trabajos de mis alumnos, que pertenecen a mis alumnos y no quiero perjudicarlos. Quizás podemos, en vez de seguir explicándoles en qué consiste el trabajo, voy a mostrarles algunos ejemplos de años anteriores, buenos ejemplos y malos ejemplos. Bien, pero solamente para volver a responder, para recalcar, ¿no? ¿Qué les estamos pidiendo? Es un ensayo, y es un ensayo bibliográfico, o también lo podemos entender mediante el concepto de estado de la cuestión, ¿no?
Entonces, solo muy brevemente, ¿no? En este documento de la universidad vemos que les he subido al campus virtual, habla de una cuidadosa revisión sistemática de fuentes actualizadas y significativas, una exposición exhaustiva, organizada y sistemática de los aportes más valiosos en torno a una problemática correctamente delimitada, ¿no? En el caso de ustedes yo quitaría lo de exhaustiva porque en un trabajo, en el poco tiempo que lo estamos realizando, no les pido que sea exhaustivo, que cubran todo, pero sí que hayan tratado de revisar las fuentes existentes, ¿no? Como dice más abajo, exponer de manera rigurosa y sistemática los puntos de vista de los expertos o las corrientes de pensamiento más representativas frente a un determinado problema de investigación. Y ahí hay un punto importante, o sea, ¿por qué es que uno hace esto? ¿Por qué es que uno hace un estado de la cuestión o un ensayo bibliográfico? ¿Por qué es que uno quiere hablar o escribir sobre lo que otros han escrito e investigado? Bueno, el motivo es muy simple, es para saber qué hay y no reinventar la rueda, como se dice, no reinventar algo que ya se ha hecho, ¿no? Un buen investigador, un buen académico, un buen universitario no trabaja en aislamiento, ¿no? El que trabaja en aislamiento es el iluminado, el chiflado, el que se cree profeta, ¿no? Que cree que tiene todas las ideas para arreglar el mundo y, ¿no? Y piensa que nadie antes ha tenido sus ideas cuando casi siempre alguien más las ha tenido, ¿no? Un buen académico, un buen universitario, un buen profesional en general, trata de primero revisar qué es lo que otros han hecho, qué es lo que otros han investigado, antes de pasar a su propia investigación o su propia reflexión, ¿no? No porque considere que lo que otros han hecho es perfecto o es una fuente universal y transparente de conocimiento, no, al contrario, sino más bien para saber qué es lo que otros han hecho bien y qué es lo que otros han hecho mal, ¿no? Y no solo tomando el tema en sí como objeto de estudio, sino también tomando a los demás autores e investigadores también como objeto de estudio. Entonces veamos algunos ejemplos sí, no tengo ningún problema en mostrar ejemplos de años anteriores. No sé si tengo todos, pero sí tengo algunos. A ver, no, este es de entrega 1, este es el ejemplo del 2016. A ver, de la entrega 2. Ya. Quiero que veamos buenos ejemplos y también malos ejemplos, naturalmente. A ver, más he traído los malos ejemplos, pero déjeme ver algunos. Sí, ya. A ver, bueno, este le di una nota relativamente alta, le di 16, ¿no? Como pueden ver, igual le hice algunas correcciones. El tema de esta alumna era sobre las danzas en el Perú, las danzas andinas y las máscaras. Ahora, ahí como pueden ver, hay un esquema, que eso no les estamos pidiendo esta vez porque cada vez modificamos un poco lo que les pedimos. A mí personalmente no me gustan mucho los esquemas, entonces no lo hemos pedido a ustedes esta vez, ¿no? Pero ustedes podrían empezar con algo así. Ahora, primero un título. Eh, Ahora, ven cómo esta alumna, por ejemplo, empieza diciendo el estudio de las danzas andinas en Perú recién se da en los años tal y tal, empieza hablando sobre los estudios sobre el tema, ¿no? No empieza hablando de frente sobre las danzas andinas, sino empieza hablando sobre quienes han estudiado las danzas andinas y cómo lo han hecho, ¿no? Eh, Como pueden ver, también da algunas citas, ¿no? Da algunas citas de los textos de los que habla. Cuando se dan citas, ahí sí uno puede, obviamente uno copia literalmente el texto, pero no hay problema porque uno lo está citando, ya sea con comillas, si es menos de 40 palabras, o como bloques, si es más de 40 palabras. Y bueno, y como pueden ver, ahí termina, se quedó un poco corta, pero lo que les estamos pidiendo esta vez es un fragmento, no es que terminen el ensayo, ¿no? Porque el trabajo final va a tener 10 a 12 páginas.
no les estamos pidiendo que terminen sino 3 a 4 páginas y como dice acá en los recordatorios, no es necesaria una conclusión. Esta entrega es un fragmento de lo que va a ser el trabajo final. Debe ser un texto bien trabajado y bien presentado, pero es un fragmento, ¿no? De hecho, que lo que no queremos son apuntes desordenados, ¿no? Eso no. Pero sí un fragmento. Eso quiere decir que sería bueno que tengan una introducción, pero no tienen que tener una conclusión. Simplemente terminan cuando llegan las 4 páginas y terminan y lo envían, ¿no? Lo que queremos evaluar su redacción, queremos evaluar su capacidad para presentar ideas y conceptos, y eso se hace con un fragmento, ¿no? Luego en la entrega 3 van a desarrollar su reflexión autoetnográfica y en la entrega 4 van a juntar todo y van a terminar todo y atar todos los cabos, ¿no? Bien, veamos algunos ejemplos más de años anteriores. A ver, creo que voy a tomar este no. A ver, si no me equivoco. Este también recibió una buena nota. Bueno, como pueden ver, he hecho muchas anotaciones extensas. A veces es para corregir redacción, pero a veces es para simplemente añadir ideas y comentar sobre lo que el alumno ha escrito, ¿no? Esta alumna tenía algunos problemas de redacción. Los párrafos son un poco largos, pero básicamente estaba bien, ¿no? Y básicamente hace lo que, más allá del tema de la redacción, hace lo que se debe hacer, que es explicar cómo, cómo se ha escrito sobre el tema y a través, en el proceso de explicar cómo se ha escrito sobre el tema, uno va entendiendo el tema en sí, ¿no? De eso se trata, no es de que solo nos concentramos en cómo se ha escrito y dejamos de lado todo lo demás, no, pero en nuestra puerta de entrada es cómo se ha escrito sobre el tema y cómo se ha investigado sobre el tema. Y en base a eso es que nosotros vamos ampliando nuestra comprensión del tema, ¿no? Ahora, también hay algunos, a ver, eh, ejemplos que no son los más edificantes, pero que quiero que veamos también, ¿no? El tema del plagio lo he mencionado, lo he comentado antes, les he hablado antes del tema, y también lo mencioné en el video que les grabé el día de ayer, pero nunca me canso de mencionarlo porque me da pena cuando los alumnos sacan cero por plagio, ¿no? Y se da. Yo sé que la mayoría no, pero un 20, 25% sí en algún momento lo hace, lamentablemente. No porque sean malas personas, sino por falta de experiencia, por malos hábitos que se han desarrollado en la secundaria o porque simplemente, bueno, es un problema social grave de nuestra educación, ¿no? Acá pueden ver, por ejemplo, un alumno o alumna, no recuerdo cuál, que tenía pues frases enteras copiadas de internet y cuando eso sucede yo lo encuentro, ¿no? De hecho que ya han habido un par de casos en este curso, este semestre, en la entrega 1, yo lo encuentro y bueno, les doy cero, si es algo significativo así. También envío una notificación a la universidad para que lo tengan como advertencia y si vuelve a suceder, ahí sí se pueden meter en problemas, ¿no? Entonces, no piensen que es algo que no se va a detectar. Sí se detecta. Yo no uso un software en particular, pero lo encuentro a través de Google, no es tan difícil en realidad, ¿no? Em, y hay de dos tipos, básicamente. A veces la gente simplemente lo copia de internet y no te pone una referencia, nada. Te hacen creer que es su idea y su redacción y todo. Y a veces la gente hace algo un poquito distinto donde dan la paréntesis al final, dan la referencia parentética, pero em, no te dicen que ellos lo tomaron que es textual, o sea, te hacen creer que es paráfrasis, ¿no? Te hacen creer que es paráfrasis, te hacen creer que han tomado la idea, pero han modificado las palabras cuando no es así, ¿no? Simplemente han copiado tal cual, esto es tal cual lo que está en el original. No es una idea, no es una, nada.
es tal cual, ¿no? Entonces, ese tema también, como ustedes saben, me perturba bastante y es un problema grande porque aunque algunos no se lo tomen en serio en esta etapa, este tipo de cosas les puede hacer perder trabajos en el futuro, les puede, de hecho, y más se va a volver un problema, porque yo no uso software, porque no lo tengo disponible todavía. El software para detectar plagio, los softwares que realmente son buenos son caros y en la universidad no lo tenemos. Pero más y más en el futuro sí lo van a tener y otras universidades editoriales lo tienen. Y si ustedes alguna vez mandan, por ejemplo, una postulación a una beca con un ensayo suyo o un artículo suyo y encuentran algo de esta naturaleza, de hecho que eh, los van a rechazar de plano, ¿no? Y sin ningún problema. Entonces, una parte importante de este curso es que quiero que entendamos eso, ¿no? Y que aprendamos a no hacerlo. Y es muy fácil evitarlo, sino que es casi un secreto que la gente no conoce, ¿no? Algunas veces ese secreto es como les vengo diciendo, no me canso de decirlo, redactar sin mirar. Todo lo que escriban, a menos que le estén poniendo comillas o bloque, citado en bloque en el momento, todo lo que escriban háganlo sin mirar textos, sin mirar PDF, sin mirar sus propios apuntes. Está muy bien tener apuntes. Los leen una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez y luego los cierran. ¿Ya? Y en el momento de redactar solo miran a la pantalla y miran sus propios pensamientos. Y si piensan que van a escribir algo que no es bueno, no importa. Siempre es mejor lo propio, aunque no sea perfecto, aunque no sea lo óptimo, que algo bueno pero copiado, ¿no? Y el riesgo de que los detecten es demasiado alto, no vale la pena. Eh, Voy a enviar esto por el WhatsApp. Y sobre ese tema, yo les había compartido también en el campus virtual una pequeña presentación en PowerPoint, ¿no? Que dice sobre originalidad y plagio. Si van ahí, les va a abrir esto. Que bueno, es algo que preparé hace unos meses para distintas audiencias, ¿no? Y quiero recalcar algunos puntos que dice ahí, ¿no? Porque como digo, son errores comunes, son cosas que la gente a veces no ve o no es consciente del tema. Y eso es lo siguiente, como dice acá, ¿no? La redacción académica y la originalidad. En nuestro país actualmente la redacción se encuentra en una situación de crisis, tanto en el ámbito educativo como en el académico y profesional. Falta una cultura de redacción y hay una epidemia de plagio. Y cuando digo epidemia, como digo, o sea, en este curso usualmente es 1 de cada 5 en algún momento lo hace, por pequeño que sea. Y bueno, 1 de cada 5 es bastante, 20%. Y eso porque yo recalco una y otra vez, ¿no? Si no lo hiciera, de repente sería un poco más alto, ¿no? De hecho, que yo sé que hay un 50-60% de ustedes que nunca lo hacen, que nunca lo harían, y no es para que se sientan ofendidos, sino que sí es algo importante, ¿no? Porque muchos de sus compañeros sí lo hacen, aún aquellos de ustedes que nunca han cometido plagio y que nunca lo harían, sí tienen que entender bien la problemática porque algún día les van a poner en un grupo para hacer un trabajo grupal y van a tener un compañero que lo hace, o de repente algunos de ustedes algún día van a ser profesores y van a tener alumnos que lo hacen, ¿no? Entonces, sí es, o van a tener colegas o gente que trabaja para ustedes, ¿no? Han habido casos de congresistas que sale que su proyecto de ley es plagiado y esto escándalo, y resulta que no fue el congresista, sino fue su asesor. Entonces, sí es importante entender la problemática social que esto representa. Eh, la, a mí me ha pasado que a veces he sido jurado en concursos de ensayos de alumnos de secundaria y casi el 100% de los trabajos eran plagiados, ¿no? Entonces, no es algo trivial, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que no hablamos lo suficiente, ¿no? Por eso hablo de una epidemia de plagio. Antes de continuar, hay una pregunta de Yanela. Dice el profesor, igual le podemos hacer consultas de fuentes bibliográficas como en el TEGA 1. Sí, las pueden hacer ahora o me pueden escribir después, no hay problema. Traten de buscar, traten de encontrar, pero si no están encontrando, me pueden escribir al correo, sobre todo, ¿no?
Ya como última opción el WhatsApp. Pero si pueden, si tienen acceso a su correo, mejor al correo. Bien, ¿no? Y un punto que siempre recalco es esto de que hay dos cosas muy distintas. Una es el plagio de ideas y otra es el plagio de textos. Y es algo que es importante distinguir. ¿Por qué? Porque a veces la gente se refugia en el tema del plagio de ideas o cree que cuando yo estoy hablando de plagio, estoy hablando de plagio de ideas. Ah, profesor, pero usted me está diciendo que tomé la idea. Bueno, es que la idea se... No, yo en realidad plagio de ideas no me preocupa tanto. Sí es real, digamos, un caso extremo de plagio de ideas sería si ustedes tienen una idea brillante para su tesina o para su tesis y se la cuentan a un amigo y luego el amigo va y la presenta el siguiente día, ¿no? O sea, ese es un mal amigo y ese es un claro caso de plagio de ideas. Pero hay muchos casos que son más complejos, ¿no? Eh, todos tomamos ideas de todos todo el tiempo, ¿no? Enseñar algo es transmitir ideas en parte y habilidades. Entonces, no es fácil llamarle algo plagio de ideas. Para mí como profesor decirles, no, has plagiado una idea es complejo y no lo hago mucho, ¿no? Salvo en casos muy, muy tajantes. Hay casos donde es evidente, ¿no? Como dice ahí en el PowerPoint, el plagio de ideas es un tema complejo. Es algo que a veces puede ameritar una comisión investigadora, digamos, cuando hablamos de un libro, una tesis donde hay plagio de ideas, ahí sí se necesita una comisión que lo vea en detalle, a ver, ¿realmente este autor plagió la idea de este otro autor o es simplemente una acusación sin base, ¿no? Una difamación. Eso es algo que ahí amerita una comisión investigadora, cosa que no debería meritar cuando es un caso de plagio de textos, ¿no? Pero a veces sí se hace. También el plagio de ideas está en un continuo con el préstamo natural y aceptable de ideas. La frontera entre los dos puede ser borrosa. Y además dos personas pueden tener la misma idea de forma simultánea. De hecho, sucede con cierta frecuencia, absolutamente. En la ciencia sucede mucho, ¿no? Newton y Leibniz tuvieron la idea del cálculo al mismo tiempo casi, y se acusaron mutuamente de plagio, ¿no? Y sus seguidores se siguieron discutiendo por décadas. Pero ninguno de los dos plagió al otro, sino que las buenas ideas por lo general ya están en el aire, por algo son buenas, porque se vinculan con el mundo real. Si hay una idea que es completamente nueva y que nadie ha pensado ni se ha acercado a ella antes, probablemente es falsa, ¿no? Lo mismo sucedió con la teoría de la evolución, la selección natural de Darwin, ¿no? Hubo otro biólogo, Wallace, que la tuvo casi al mismo tiempo, pero Darwin tuvo suerte de que la publicó más rápido y por eso se hizo más conocido. Eh, entonces, el plagio de ideas es un tema complejo, ¿no? Entonces, a veces la gente usa como distracción este tema del plagio de ideas. Pero el tema, cuando yo hablo de plagio, estoy hablando de plagio de textos, un plagio de texto simple, burdo, pero que sucede con mucha, mucha, mucha frecuencia. Si es el caso de ustedes, entonces conviene que presten atención a lo que estoy diciendo para que no lo hagan. Y si no es su caso, si ustedes nunca lo han hecho y nunca lo harían, perfecto, pero van a tener compañeros en algún momento que lo van a hacer, van a tener alumnos de repente algún día que lo van a hacer, o van a tener colegas de trabajo o ayudantes que lo van a hacer. Entonces hay que estar preparados. Y yo aprovecho esta oportunidad para hablar del tema, ¿no? Es un tema simple, ¿no? No debería haber una comisión cuando se trata de plagio de textos, ¿no? Como lo del político Acuña, que, bueno, él tenía párrafos enteros copiados de otros lados y también había presentado un libro totalmente copiado con su nombre, que no era de él. Para eso no necesitas ninguna comisión de la Universidad Complutense ni de ningún lado. Eso es algo que se verifica con una revisión muy simple y queda evidente a vista de todos, ¿no? Eh, en el plagio de textos la frontera entre lo correcto y lo incorrecto es muy clara, no hay nada borroso, ¿no? Y la gente siempre, uy, trata de negarlo, se pone nerviosa, pero ahí está, ¿no? Y yo siempre doy todas las evidencias. Yo nunca acuso de plagio de textos si es que no tengo las evidencias, aunque lo sospeche, no puedo acusar si es que no tengo las evidencias, ¿no? Y con el tema de los textos no se dan coincidencias. Es casi imposible, estadísticamente hablando, que dos personas puedan redactar las mismas palabras de forma simultánea, casi imposible, prácticamente imposible. Y eso es lo que lo hace diferente del tema de las ideas, ¿no? Nadie me puede decir, no, esto lo escribí yo y no lo tomé de este lado si es que son exactamente iguales, ¿no? A menos que sea lo inverso, que alguien les ha plagiado a ustedes. Si es así, entonces, bueno, es simplemente cuestión de revisar las fechas
de repente ustedes escribieron algo, se lo mostraron a un amigo, ese amigo al toque lo subió a la página elrincondelvago.com y entonces ahora aparece ahí, bueno, claro, ahí sí puede haber una explicación, pero eso se averigua fácilmente. Bien, quiero seguir con esta idea, pero igual voy a responder la pregunta de Yanela. ¿Cuántas fuentes como mínimo para la entrega 2? Ah, ya. Creo que les pedimos 4 para la entrega 1. Para esta entrega 2 yo diría 8. 8 como mínimo. ¿Ya? Y para la entrega final ya más. Y de esas 8, por lo menos 6 deben ser académicas. ¿Ya? Y 2 pueden ser no académicas, periodísticas, etcétera, blogs, etcétera, ¿no? Como es un tema de coyuntura. Y pueden tener más de 2 no académicas, ¿no? No tienen que limitarse a 2 no académicas, pueden tener más. Ese es un buen punto, eso lo voy a recalcar también por escrito. Bien, siguiendo con ese tema, hay ideas equivocadas, ¿no? Que hay gente que cree que el plagio más común, como ya he dicho, ¿no? Que es el plagio de ideas. Otra idea equivocada es que el plagio es equiparable a la piratería. No, son dos cosas muy distintas. La piratería puede estar mal dependiendo del contexto, pero yo defiendo la piratería en algunos casos, ¿no? Cuando es de editoriales que tienen mucho dinero y cobran mucho por, ¿no? De editoriales del extranjero. O no, yo creo que es entendible la piratería. Pero la piratería es distinto porque es un crimen contra la propiedad privada. El plagio es un crimen contra la palabra, que es algo muy distinto, mucho más universal. Lo de la coincidencia ya lo mencioné. Y otra cosa, el plagio es inusual y se da solo entre personas carentes de ética. Es una concepción falsa, como digo. En este curso siempre tengo un 20-25% de los alumnos en algún momento comete plagio, pequeño o grande. Entonces no es inusual. Y en otros cursos y en otras universidades es incluso más, ¿no? Bueno, las excusas de la coincidencia ya lo mencioné. La memoria fotográfica también aludía a eso cuando hablé de las coincidencias que no se dan cuando se trata de textos, con ideas sí, pero no con textos. Eh, Otra excusa común, ¿no? Es que todavía no manejo bien el APA. No es un tema de APA, ¿no? El plagio es plagio sea en APA, sea en otro. Un error de citado es un error de citado, ¿no? El plagio es otra cosa. Entonces, solo para dejar eso en claro. Eh, y por último, ¿no? Creo que un problema común es que el plagio surge al momento de hacer paráfrasis, de comentar sobre textos ajenos, ¿no? Ahí es cuando se da más comúnmente. La gente no entiende bien el tema de la paráfrasis. ¿Qué es paráfrasis? Es un término que quizás algunos de ustedes manejan bien, pero otros no, ¿no? Paráfrasis es expresar las ideas de otro en las palabras de uno mismo. Eso es paráfrasis, ¿ya? Y la forma de hacer paráfrasis es, como vengo diciendo y no me canso de decir, leer el texto del otro, cerrarlo y redactarlo sin mirar. Si hacen eso, es imposible que vayan a cometer plagio, porque simplemente el cerebro humano felizmente no funciona así. La memoria fotográfica se da solo en algunos casos, muy inusuales, como de este señor que pintó este cuadro, que es un señor que tiene lo que se llama el síndrome de Savant. Él tiene ciertas, es un conocido dibujante inglés, que él tiene ciertas discapacidades cognitivas y físicas, pero tiene un talento sobresaliente que él tiene memoria fotográfica y es capaz de, por ejemplo, sobrevolar una ciudad en helicóptero y en base a eso dibujar exactamente la ciudad, o sea, después de unos minutos, ¿no? Pero eso es muy inusual. El 99.99999% de los seres humanos no tienen memoria fotográfica. Entonces, la forma de hacerlo es redactar sin mirar. Esa es la forma de hacer paráfrasis. Si ustedes siguen ese consejo, no van a tener problemas, ¿no? Porque el tema del plagio es también una dificultad para generar redacción propia. Hay alumnos que simplemente les cuesta redactar, se bloquean, piensan que no lo van a hacer bien y no saben otra forma de entregar trabajos que no sea copiar y recombinar, copiar y mezclar, hacer un collage. Y la única forma de dejar de hacer eso es dejar de hacerlo. Como digo, redactar sin mirar, perder el miedo, ¿no? Aunque les parezca que está mal escrito, que lo que dicen es tonto, no se preocupen. O sea, yo prefiero 1000 veces un mal texto propio que un buen texto ajeno. ¿Ya?
Y además que cuando hay plagio meten en problemas a sus compañeros de grupo y todo, ¿ya? Entonces, eso es bien, bien, bien importante. Redactar sin mirar, leer, cerrar, redactar. Leer, cerrar, redactar, ¿no? Cada párrafo puede ser sobre un autor distinto, de repente por ahora. Leen, cierran y redactan el párrafo. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. A ver, voy a ver más preguntas. Dice Sara pregunta, ¿eso quiere decir que a las que ya le presentamos en la entrega 1 añadimos 4 fuentes más? Correcto, correcto. No, 8 nuevas no, 4 nuevas, 8 en total. Pero si yo les dije en su retroalimentación que alguna fuente pues estaba mal, que no iba, que no es la mayoría de casos, pero en algunos casos les digo, esta fuente no pueden usarla, entonces obviamente tienen que reemplazarla por una nueva. Pero si les dije que estaba bien o no les dije nada, entonces pueden seguir usándolas. Bueno, creo que... Y Daniel menciona, las 8 fuentes deben ser citadas en el ensayo bibliográfico. Ajá, correcto, exactamente. Muy buena pregunta. Sí, sí deben ser citadas en el ensayo bibliográfico. No son fuentes para poner de adorno al final, no. Son fuentes para citar, para usar. Tienen que escribir sobre ellas, tienen que describirlas, analizarlas, comentarlas, criticarlas, si es posible. No criticarlas falsamente. O sea, si es muy buena, una muy buena fuente, no tienen que criticarla de forma ácida, ¿no? Pero sí tener una visión crítica cuando es necesario, ¿no? Em, sí, exactamente. Entonces, eso sí tienen que comentarlas, ¿no? La, bueno, en las pautas y recordatorio les he citado del sílabo, ¿no? Donde explica em, qué es y les he puesto también, bueno, nosotros estamos trabajando sobre el tema actual de la pandemia, distintos aspectos, eso ya lo saben, y acá les coloco algunos recordatorios adicionales, ¿no? A diferencia de la entrega 1, esta entrega ya es un avance de texto de lo que será el trabajo final. Antes que nada, estamos hablando de una redacción académica formal, con párrafos, desarrollo de ideas, etc. A la vez estamos hablando de un ensayo, lo cual implica exponer ideas y desarrollarlas a través de una redacción clara y que exprese las ideas propias con creatividad. Al ser un ensayo bibliográfico, están comentando sobre lo que han leído, comparando las investigaciones y puntos de vista de los distintos autores. También se puede entender lo que están haciendo mediante el concepto estado de la cuestión, ¿no? Que eso es lo que ya les mostré, que está en el otro documento. En otras palabras, las preguntas centrales que ustedes deben responder a través de su redacción son: ¿qué es lo que se ha investigado y escrito sobre nuestro tema? ¿Qué conceptos nos aportan que puedan ser útiles al momento de reflexionar sobre la coyuntura actual? ¿Cuáles creemos que pueden ser quizás criticables o por lo menos cuestionables? Esas son, digamos, las principales preguntas que ustedes deben responder. Y luego hay algunos ya aspectos formales, al final 3 a 4 páginas, sin contar bibliografía ni carátula, si lo hubiera. Y ya el trabajo final va a ser 10 a 12 páginas. Entonces, estas 3 a 4 páginas iniciales van a sumarse con la entrega 3 y juntas al final van a formar 10 a 12 páginas, ¿no? Interlineado 1.5, Times New Roman 12. No olvidar colocar sus nombres al inicio. Yo añadiría también en Word, por favor, no en PDF. Yo les envío la corrección en PDF, pero el trabajo lo quiero en Word para poder comentarlo. Tengan un título, no pongan solamente entrega 2, ¿no? Un título. No es necesaria una conclusión todavía, es un fragmento, no es la idea de que ya tengan todas sus ideas desarrolladas. Tienen que colocar la bibliografía al final y debe estar en formato APA, pero ya no comentado. Ya no es necesario comentar cada fuente, sino simplemente colocarla, pero en formato APA, ¿no? Y esa introducción que tenían al principio, ese párrafo introductorio, ya no va, ¿no? A menos que puedan incorporarlo en la nueva redacción, pero ya no es necesario. También en el campus virtual verán que he subido algo que ya les he comentado antes y que seguro muchos de ustedes lo conocen, que es este manual de citado de la universidad, que si abren ahí lo van a ver esto.
Fue elaborado por el profesor Roberto Brañes. Es el manual de universidad para el citado académico y básicamente sigue lo que se llama el formato, el estilo APA, que es un estilo, viene de la Asociación Psicológica Americana y se ha generalizado, se ha popularizado en los últimos años, ¿no? Y hay variaciones dentro del estilo APA. Cada año sale una nueva versión, hay pequeñas variaciones, pero básicamente es es uno solo. Y lo distintivo del estilo APA, entre otras cosas, es que ya no se coloca el pie de página no se usa para citar, el pie de página se usa para dar información adicional. Para citar se usa la referencia parentética, ¿no? Eso es lo más distintivo, el paréntesis, que también se hace en otros estilos, pero en el APA se hace sobre todo, ¿no? Por ejemplo, acá, Quijano, 1978, página 148. Esa es toda la información que necesitan. Autor, año y página, ¿ya? Y luego, en la bibliografía, ahí ya colocan la información completa. Y eso es lo más valioso de este PDF, este documento, este manual de la universidad, es que ver los modelos, ¿no? No es para que se lean todo el manual, sino que vean los modelos. Cuando quieren saber cómo se cita un libro o cómo se cita, digamos, un artículo en revista, buscan eso en el manual y simplemente copian el formato, o sea, con su información, ¿no? Como pueden ver acá, autor, inicial. En APA no se colocan nombres completos, sino iniciales. Eso a mí no me gusta, pero es así. Luego, el, el año. Y luego el título, y el título es sin cursiva, sin mayúscula, y también sin comillas, y luego el nombre de la revista, si es con cursiva, y luego el año, número, ¿no? O el volumen, número, y luego los números de página. Entonces ahí ya es fácil, ahí lo tiene. También pueden buscar en Google formato APA, cómo es que, estilo APA, guía de estilo APA, cómo es que se citan, cómo es que se hacen bibliografías, pero aquí ya lo tienen, digamos, ¿no? Y dice no solo para artículos en revista, también dice para libros, también dice para, bueno, un documento oficial o informe que encuentran en la web. Aquí está de los libros, ¿no? De cómo citar un libro en la bibliografía. Un programa televisivo, radial, digital, entonces eso lo tienen ahí. Bien, eso es lo fundamental, creo. No sé si tienen alguna pregunta adicional que quieran enviarme eh, por el Facebook. Bueno, Ari pregunta, ¿para esta entrega son solo 4 fuentes o más? Eso ya lo respondí, son 4 nuevas, digamos, tienen que tener 8 en total, 8 buenas fuentes en total, de las cuales 6 tienen que ser académicas y 2 pueden ser no académicas y aparte pueden tener otras fuentes no académicas, ¿no? O otras fuentes académicas también. Pero mínimo 6 fuentes académicas y 2 no académicas. Si pueden ser de esas 8, ¿no? Pueden ser 4 que tuvieron al inicio eh, y suman nuevas fuentes. Espero que quede claro. Bien, no hay otras preguntas aparte de estas. A ver, un segundo. Quiero ver si tengo más ejemplos a la mano. No, ese es entrega. Ya. Quería ver si tenía más ejemplos de años anteriores. Tengo básicamente del 2016 en esta computadora. A ver, sí. Podemos ver una vez más, esto es el 2016. No, que están aquí. Ya. A ver, podemos ver más ejemplos. Algunos ejemplos más, ¿no?
de esta entrega. A ver, ¿cuáles podemos escoger? A ver, quiero escoger alguno de los mejores. A ver. Un segundo, estoy tratando de seleccionar un trabajo que yo considere que fue bastante bien logrado. Creo que podría ser quizás este. A ver, otro ejemplo. Ya. No, este también tuvo bastantes problemas, como pueden ver. Como pueden ver, a cada uno les voy a dar una retroalimentación detallada. A ver, quiero ver los, los buenos trabajos. Claro que todos son buenos en algún sentido, ¿no? Pero quiero ver los mejores. Em, mm, no. A ver, una última búsqueda de repente podría ser. mm, a ver, veamos este de acá. Bueno, esas son entregas 2 de un año anterior, ¿no? Y como pueden ver, muchas tenían muchos problemas. De hecho, un error muy común es lo que ya he mencionado, ¿no? De no comentar lo que dicen los autores. Son errores comunes. Creo que también podemos aprender de ver los errores comunes. El, como pueden ver, ¿no? A veces la gente suelta una cita nomás y no la introduce. Siempre tienen que introducir citas, como señala Fabiola Chávez, como pueden ver acá, ¿no? Ese es un error común, no introducir citas. Otros errores comunes son, por ejemplo, eh, el, bueno, olvidar las comillas obviamente es un error grande. A veces la gente coloca las citas en cursiva. En APA ya no se usa cursiva, se usa comillas para las citas. Pero ese es, claro, es un error de estilo, ¿no? Eso no lo hace plagio, es simplemente un error de estilo. El, También acá ese error muy común que les he mencionado de olvidar introducir las citas. La gente simplemente suelta la cita en el hogar, ¿no?
en vez de decir como señala De Gregori y luego dar la cita de De Gregori. Otra cosa también es de que acá la alumna, por ejemplo, puso comillas y además bloque, ¿no? O pones uno o el otro, no pones comillas y bloque a la vez. Bien, bueno, creo que ya se nos ha acabado el tiempo y creo que espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna otra pregunta. He tratado de contestar las preguntas que me han hecho. No veo más preguntas. Si no hay más, creo que ya terminaríamos ahí. Si tienen más preguntas, yo puedo contestar preguntas específicas que me envíen por correo, sea sobre fuentes, consultas sobre fuentes o también preguntas específicas sobre el trabajo. Yo no leo borradores antes, ¿no? Porque no me parece bien eso. Pero yo el trabajo, cuando ya me lo envían, quiero evaluarlo y darle una nota. Pero sí puedo contestar preguntas específicas, alguna duda específica que tengan, me la mandan de preferencia al correo. Si no tienen acceso a su correo por algún motivo, me pueden enviar por WhatsApp o por el Facebook también, ¿no? Bueno, por el Facebook, no por Messenger, porque a veces no lo recibo. Sí como comentario en la página de Facebook, en el grupo de Facebook, o como un audio por el WhatsApp, pero no, no por Messenger. Bien, espero que haya quedado claro. Revisen el documento, está en el campus virtual, las pautas y recordatorios, revisen los demás documentos. Tienen hasta el miércoles a la medianoche. Cualquier pregunta que tengan, me avisan, por favor. Muy bien, gracias y creo que no hay ninguna otra pregunta, así que lo dejamos ahí. Nos vemos el día martes en el horario de clase con la lectura de Golte, que ya está en el campus virtual, ¿no? La pasamos para ese día. Les voy a enviar un recordatorio de todas maneras. Muy bien, gracias y nos vemos.